Dios bendiga a cada uno de ustedes, a nuestros oyentes también, Dios les bendiga. Vamos a hablar ahora de un misterio que la Biblia también habla, ya que estamos hablando de los misterios de Dios. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis habla del misterio de Babilonia. Vamos en esta noche solamente voy a introducirles a este mensaje porque creo que vamos a traer primero Dios con su ayuda, con su entendimiento, algunos mensajes acerca del misterio de lo que era Babilonia. La palabra misterio es la palabra musterión en el griego y significa algo no revelado, algo escondido. Y estos misterios de la Biblia, la palabra de Dios a nosotros nos asegura que son revelados a aquellos que comienzan a caminar con Cristo. La Biblia nos promete que nosotros vamos a tener la oportunidad de poder profundizar en los misterios de Dios. Como en las parábolas, Jesús hablaba en misterio en las parábolas, pero vemos que a los apóstoles los acercaba a Él y les decía: a ustedes les es concedido conocer el misterio de Dios. Y a los que no pueden entender este misterio. Quiere decir entonces que estos misterios revelados son para aquellas personas que comienzan a caminar con Jesús. Y si ustedes ya comenzaron a caminar con Jesús, téngalo por seguro que los misterios escondidos de la Biblia, de la palabra de Dios, su revelación, son parte de lo que Dios va a estar enseñándonos todos los días mientras comencemos a caminar con Él. No te apartes de Él, mantente cerca de Jesús para que te enseñe todos los misterios que Él quiere que nosotros conozcamos. Sin embargo, vemos cómo Jesús llamó a sus discípulos, vamos a decirlo de una forma aparte, y les habló precisamente de estos misterios escondidos y se los daba a conocer para que lo entendieran. Esto no sucedía con la gente secular, con la gente común, sino que esto solamente acontecía con sus apóstoles. Y vemos cómo Dios también es y tiene las posibilidades, la capacidad de revelarse también a los que creen en Él, a sus creyentes, a los cristianos, en otras palabras. Y entre más cerca esté nuestra vida de Jesús, entre más cerca esté tu vida cerca de Cristo por medio de su palabra, más y más claridad y más iluminación tendrás tú en tu mente para comprender el mundo que te rodea, para entender el mundo que nos espera, para entender la eternidad. De hecho, Dios nos concede hablar un poquito acerca del misterio de la eternidad. Pero necesitamos nosotros caminar cerca de Jesús para poder tener toda esta capacidad, todo este entendimiento, toda esta diversidad de sabiduría espiritual que Dios quiere darle a sus hijos, a su iglesia, a sus creyentes, a los cristianos, a los que creen en Él. Entre más nosotros nos acerquemos a la Biblia, más iluminada va a estar nuestra mente y vamos a comprender mejor sus revelaciones, vamos a comprender mejor el reino de los cielos, lo vamos a sentir tan cerca de nosotros que hasta vamos a poder palparlo, vamos a desearlo y vamos a querer estar ahí. Se lo digo anticipadamente, que usted va a querer ya estar en ese reino, disfrutar de la presencia de Jesús. Y cuando esto suceda, quiere decir entonces que ya estamos preparados para la venida de Jesús y para encontrarnos con Él, ya sea en el arrebatamiento de la iglesia o de la tumba, de donde sea, pero nos vamos con Jesús. Estas cosas son reveladas, o estos misterios son revelados, pero no a la mente natural.
porque la Biblia lo dice, que la mente natural no puede percibir las cosas profundas que son y pertenecen a la Biblia, a la palabra de Dios, que pertenecen a Dios, sino que se lo está revelando a una mente espiritual. Ustedes tienen que tener esta mente espiritual para poder percibir todas las revelaciones y conocer todos los misterios escondidos de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que, confiando en que nosotros estamos dentro de este ambiente espiritual tan precioso que nos rodea como hijos de Dios, vamos entonces a tratar de comprender algo muy importante que se encuentra en capítulo 17 del libro de Apocalipsis, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndote: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto. ¿A dónde lo llevó? ¿A cuál desierto lo llevó? Yo me imagino al desierto donde estaba Babilonia. Y dijo: vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, escuchen ustedes, Babilonia la Grande. Misterio, la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra. Y en el versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Lo primero que se nos muestra aquí en este capítulo es que se habla y se habla de una mujer, una mujer que representa a una grande ramera. De acuerdo a la Biblia, según esta ramera, es la madre. Pudiéramos decir que es el origen de todas las abominaciones que han existido en toda la historia de la humanidad. Pero si nosotros hacemos un análisis, podemos ver que la descripción de Apocalipsis 17, al hablar de una ramera, la está relacionando, óigame bien, con lo que sucedió desde la antigüedad. Pudiéramos decir, la está relacionando con lo que sucedió en el libro de Génesis. Perdón. Entonces quiere decir que lo que está sucediendo con la gran ramera no es en sí algo de ella, sino que ella está adquiriendo, ella está de alguna forma absorbiendo y llenándose y actuando y moviéndose de acuerdo a lo que sucedió desde la antigüedad. Pudiéramos decir que es ahí donde está el origen de todas las abominaciones de la tierra. Y ustedes me van a ir comprendiendo un poquito más adelante. Entonces, ¿dónde está el origen de todas estas abominaciones, de todo esto que ha existido a través de la historia de la humanidad? El origen no solamente está en Roma. Y aquí es donde vamos a comenzar a entender. O sea que no solamente fue en Roma o en nuestros días, sino que está hablando de la madre de las abominaciones de toda la historia de la humanidad. Lo único que está haciendo Roma, de acuerdo a como lo describe capítulo 17 del libro de Apocalipsis, es solamente la descripción de lo que sucedió miles de años atrás.
O sea que a través de la historia vemos cómo se repite y que se convierte y él busca receptáculos, el adversario, para poder llevar a cabo el plan que ya desde antigüedad lo ha hecho en otras ocasiones. ¿Cómo vamos a entender esto? Bueno, vamos a ver rápidamente que esta ramera es una ciudad, y es una ciudad al que ha adquirido el poder sobre los gobiernos, una ciudad que adquirió el poder sobre la gente, fue una ciudad que adquirió la capacidad de poder reunir a muchas personas, destruirlas y terminar con los planes de Dios. Y no solamente que para poder hacerlo tuvieron que irse en contra de Dios. Por ejemplo, si esta ciudad fue capaz de enfrentarse en contra de Dios, quiere decir que es capaz también de levantarse en contra de la humanidad, de los gobiernos, en contra de las almas, para destruirlas y terminar con ellas. Entonces vemos que esto ha existido y seguirá existiendo en los tiempos hasta que llegue el día del anticristo. Y lo primero que tenemos que entender es esto, que la palabra Babilonia significa ¿qué? ¿Qué significa la palabra Babilonia? Confusión. Yo pensé que se la iban a saber. Significa confusión. Vemos entonces cuando llegó esta confusión al mundo en los tiempos de Nimrod, en el libro de Génesis, vemos que cuando llegó esta afrenta en contra de Dios y querer llegar a la altura y al nivel de Dios, lo único que provocó fue que viniera una grande confusión. De ahí es precisamente donde viene el significado de lo que es Babilonia. Entonces Babilonia en su momento, digamos que se convirtió en el precursor, en la madre, o sea, en el origen de todas las abominaciones de la tierra. Por eso es que vemos que cuando Dios nos confunde, es precisamente lo que pudiéramos decir, lo que trae, es el veneno que trae, es lo que puede contagiar, lo que puede cambiar las mentes de los hombres, controlarlos para que haya confusión y no puedan entender los planes de Dios, no puedan entregarse a Dios, y que la confusión sea tan profunda y tan grande que no puedan entender los planes de Dios. Vamos entonces al libro de Génesis capítulo 10. Es el primer libro de la Biblia, Génesis, para que vayamos a este capítulo 10 del libro de Génesis. Vamos entonces a adentrarnos a lo que es el origen de todas las abominaciones de la tierra. Capítulo 10, versículo 8. Y dice: y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Escuche usted. Vemos que este fue vigoroso cazador delante de Dios, delante de Jehová. ¿Qué significa la palabra delante? Es algo muy importante que necesitamos comprender para poder entender qué fue lo que realmente sucedió con este personaje llamado Nimrod. Delante de Dios significa que estaba en contra de Dios. Fue alguien que confrontó a Dios. Al decir que estaba delante de Dios, está hablándose de una confrontación en contra de Dios. Este dice vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino, ¿dónde? ¿Le están leyendo conmigo? Babel. Vean ustedes, aquí está la ciudad de la que habla el libro de Apocalipsis.
Digamos que en esta ciudad de Babel fue precisamente donde se engendró todo lo que viene a través de los siglos, repitiéndose como un ciclo. ¿Por qué? Porque la rebelión que se levantó contra Dios, lo único que hizo fue contaminar, llenar de confusión al hombre, para que no pueda la capacidad, ni el entendimiento, ni la forma de poder allegarse a Dios. La confusión es precisamente el medio más eficaz en el que el mundo religioso ha caído para no entender los planes de Dios. Bendito el Señor. Y entonces vemos aquí con el nombre de la primera ciudad levantada en contra de Dios y por el primer rebelde que se levantó en contra de Dios. Y lo primero que hizo, vean ustedes, lo primero que hizo, comenzó a organizar alguna forma de poder llegar a Dios y poder entrar según Él y ser a la medida y a la capacidad y al entendimiento de Dios, formando una torre que se llamaba Babel. Y aquí vemos entonces por primera vez una rebelión colectiva en contra de Dios, organizada por un hombre llamado Nimrod. ¿Para qué fue esto? ¿Cuál era la idea? Establecer un reino, un orden mundial. Y óigame bien, algo que se repite, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Pudiéramos decir que no existe nada nuevo en todo lo que nosotros estamos aprendiendo en la Biblia, en la palabra de Dios. Esa es la razón por la que Cristo nos da a sus seguidores una inteligencia sobrenatural para entender que el proceso se repite. El diablo, óigame bien, es rutinario. Siempre repite y repite las mismas cosas. ¿Cómo podemos entender que el proceso se repite? Ya en el pasado vemos, ¿verdad?, que en la Biblia lo dice en Isaías 14, que el diablo ya desordenó y destruyó la tierra una vez. Y si a esto le agregamos también lo que Jesús dijo que se repetiría, que el mundo se repetiría, tendría las mismas características que en los tiempos de Noé. Y no solamente dijo que se repetiría el ciclo, sino que se convertiría el mundo en una Sodoma y Gomorra. Y los hijos de Dios, bien, gracias. Cuando Dios nos está diciendo, nos está abriendo el entendimiento, quiere abrirnos los ojos, quiere darnos sabiduría, quiere darnos entendimiento, nos está diciendo, los ciclos se repiten, entiendan. Cuando vean que esta generación comience a tener este tipo de actitudes, quiere decir entonces que está algo que se está realmente repitiendo. No es algo nuevo, es algo que ya ha pasado, es algo que ya en el tiempo pasado ocurrió. Jesús fue muy sabio en decirnos y alertarnos todas estas cosas para que nosotros entendiéramos. La idea entonces de levantar una torre que llegara hasta el cielo fue precisamente la rebelión que se levantó contra Dios y tratar de establecer un gobierno mundial. Nimrod pensaba que podía ser el único, que podía ser el Dios, el que controlaría todo, el tipo del anticristo. Por eso es importante que ustedes y yo conozcamos un poquito más acerca de esta historia. Primero Dios, ya voy a salir mi libro que estoy preparando para hablar un poquito más profundamente acerca de eso. Así que piensen ustedes, ya en el pasado desordenó, destruyó la tierra, mató a sus moradores,
Ahora Cristo nos dice, escuchen muy bien, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra, dos cosas que se repitieron, el tiempo del día de Noé, el tiempo de Sodoma y Gomorra. Ahora en este tiempo estas dos cosas van a estar sobre la tierra, y ustedes tienen que ser sabios y entendidos que cuando esté sucediendo esto, va a haber una gran confusión en el mundo. Una gran confusión. Cualquiera se va a levantar y decir que él es un hijo de Dios, o se van a levantar visionarios, dioses, idólatras, hechiceros, con poderes sobrenaturales, creyendo que son la gran cosa. Y los hijos de Dios tienen que estar alertas, porque el tiempo de la confusión es precisamente el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, y la única verdad que tenemos es la Biblia, es la palabra de Dios. Tenemos que estar apegados a ella, tenemos que estar enamorados de ella, tenemos que leerla todos los días, tenemos que estar a diario en las nuevas del cielo, para que la confusión no toque a nuestras mentes, a nuestras puertas, a nuestros oídos, y entre a nosotros y nos confunda y nos perdamos de lo que Dios quiere darnos. Tenemos que entender que lo que Dios quiere darnos es algo grande, es algo rico, es algo precioso, es algo que vale la pena. Por eso tenemos que mantenernos apegados a la verdad, a la Biblia, porque aquí está la verdad. No es una verdad, sino que es una verdad absoluta. No es la verdad de Buda, de Confucio, de Smith, de Roma, sino que es la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está la verdad, y no hay razón para estar confundidos si estamos apegados a la verdad. Es imposible que los hijos de Dios se pierdan en el camino cuando tienen la palabra de Dios en sus manos, en sus mentes, en sus corazones, y están constantemente velando y orando para no entrar en confusión y no entrar en tentación. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Ten cuidado de no dejar que se meta Nimrod a tu casa, porque te va a confundir, va a destruir tu matrimonio, tu relación con Dios. Esto es muy importante. Vemos entonces que los tiempos son repetitivos. Eso no debe de extrañarnos en lo absoluto a los hijos de Dios, para nada. Antes, al contrario, dijo Jesús, cuando vean que todas estas cosas se están volviendo a repetir, quiere decir entonces que está muy, muy cerca la venida. Mi venida, dijo el Señor. Tengan mucha inteligencia, tengan mucha capacidad, tengan estrategia. Sean cuidadosos, sean visionarios, tengan la mente de Cristo, entiendan lo que les estoy diciendo. Cristo fue muy específico con ellos y les instruyó y les enseñó y les dijo, no caigan en la estrategia satánica. No caigan en esa estrategia, porque esa misma estrategia se nos presentó al principio de la Biblia y también culminará con el último rebelde que va a venir a querer a gobernar a toda la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama ese último rebelde? El anticristo. Aquí vemos entonces que lo que comenzó allá se viene a repetir. O sea, Nimrod y su rebeldía se vuelve a repetir. Y vamos a ver que al final de la Biblia el último rebelde también se llama la bestia o el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. También está relacionado ¿con quién? Con Babilonia. O sea que está relacionado todo desde el principio. Ya nos iremos adentrando un poquito más para hablar detalladamente de esto. Pero vemos que desde el principio se mira esta rebelión levantada contra Dios.
Y vemos que las religiones han sido y serán y seguirán siendo el origen de la confusión espiritual, de la confusión de los humanos, de la confusión de los que habitan esta tierra. Y hay quienes dicen, para no mortificarse en buscar la verdad, todas las religiones van al cielo. Y así, ahí me quedo tranquilo, no tengo que hacer nada. Entonces, cuando el hombre se conforma, cuando el hombre no busca la verdad, cuando el hombre no mira por su alma, no sabe lo que significa entrar a la eternidad sin Dios, cuando no entiende esto, se queda tranquilo, a lo mejor con su religión, con su estilo de vida, con lo que creen, con lo que le enseñaron sus padres. Y no voy a abandonar la religión de mis padres. ¿Y tu salvación qué? La verdad que Dios dejó en este mundo, ¿qué podemos decir de esta verdad que Cristo nos dejó para que nosotros nos apegáramos a ella, para que encontráramos salvación, para que encontráramos vida eterna, para que nos relacionáramos con Él, para que entendiéramos los tiempos y las dispensaciones que nosotros estamos viviendo como hijos de Dios en este tiempo? ¿Qué con la Biblia? ¿Qué sucede con la palabra de Dios? Aquí vemos entonces en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10, que comenzó, dice la Biblia, a ser poderoso en la tierra, vigoroso cazador delante de Dios. Y les decía que la palabra delante del hebreo significa en contra de, o sea, estaba delante de él porque estaba de alguna forma retando a Dios. O sea que este hombre se ponía a retar a Dios de frente. Y pudiéramos decir, como se dice comúnmente, se le puso al tú por tú con Dios. Y vemos que fue el primer hombre que se puso a retar a Dios. Y es precisamente aquí donde fue el inicio de la confusión mundial. O sea, el inicio, o digamos que él inició la confusión mundial. Este poderoso dirigente fue evidentemente el hostigador de la edificación de Babel, de la Torre de Babel. El comienzo de lo que posteriormente demostraría ser Babilonia. Pudiéramos decir que este fue el comienzo de lo que se vino a convertir en lo que sería Babilonia. Y Babilonia es un símbolo en la Biblia de la destrucción del pueblo de Dios. Y aquí comenzó precisamente el origen del ocultismo, de la brujería, de la astrología, de las religiones, de la idolatría. Óigame bien, para que se pudiera producir en el hombre confusión, confusión y confusión. Y el hombre desde ese tiempo es arrastrado, óigame bien, por más de 6,000 años ya por la confusión. Más de 6,000 años. Y aparte de que se nos revela que Nimrod fue el primer rebelde que se enfrentó contra Dios, y cuando habla que era un cazador, pero no un cazador común, sino que está hablando de un cazador destructivo de almas. Pudiéramos decir que se convirtió en el primer perseguidor de los seres humanos. Según vemos en el versículo 10, que la cabecera de su reino fue Babel. Esta es la tierra de Siná, o la tierra de los caldeos, y se refiere a la Babilonia antigua, a la que pertenecía el rey Nabucodonosor. ¿Se recuerdan ustedes? La Biblia enseña que en esta zona geográfica de Irak y Siria, aquí se encuentra la concentración más grande de demonios. Está concentrada
la más grande, pudiéramos decir, concentración de demonios. Y esto no es ninguna coincidencia, pues precisamente es aquí donde dice la Biblia que va a terminar, óigame bien, la humanidad. Así de impresionante. ¿Cómo es que va a surgir de que ahí es donde va a terminar la humanidad? Porque es precisamente donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón, en el Valle de Megido. Y es este lugar donde está precisamente estipulado que terminará la humanidad. Y es precisamente donde inició todo lo que viene a ser la rebelión contra Dios. Y Dios los va a reunir en ese lugar para terminar con ellos. De acuerdo al libro de Apocalipsis, vamos a ver en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis que en este lugar precisamente es donde se va a llevar a cabo esto, para que se concluya en ese lugar donde se levantó una confusión, donde se levantó un rebelde en contra de Dios y que trajo una confusión no solamente de lenguas, sino de religiosidad, de confusión, de idolatría y de todo lo que tiene que ver contra Dios, que inició precisamente en este lugar. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 13 al versículo 15 dice: y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, ya saben, delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. No está diciendo en otro río, sino en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que están aparejados para la hora, el día, el mes y el año exactito, para matar la tercera parte de los hombres. Estos 4 principados son 4 principados satánicos, ángeles caídos, que con clamor y venganza y retribución se van a lanzar en contra del hombre. Y dice la Biblia que van a venir a atormentar y a matar al hombre. Por eso es que viene a dar retribución por lo acontecido hace más de 6,000 años, tiempo atrás, en donde se levantó una grande confusión que nos ha arrastrado hasta estos tiempos, hasta estos días, donde estamos viendo que el Evangelio de Jesucristo es muy poco conocido. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa al enemigo es tener confundido al hombre, que nunca llegue al conocimiento de la verdad, que nunca entienda la salvación, que no entienda los planes de Dios. Y los planes de Dios son vitales para poder nosotros estar verdaderamente conectados con Él. Los planes de Dios son precisamente planes de bien, planes donde quiere llevarnos a vivir a la eternidad con Él. Por eso nos dejó la palabra de Dios, por eso derramó su sangre, por eso pagó el precio, por eso Él vino hasta este mundo, para que nosotros pudiéramos alcanzar ese reino eterno que Él viene a prometernos. Pero la confusión va a ser el anteponente con el que tendremos que luchar siempre. Porque a lo mejor comenzamos a pensar si será cierto lo que Dios dijo, será verdad lo que la palabra de Dios enseña, será verdadero. A mí se me hace que el Evangelio es puro cuento, se me hace que no es verdad. Yo creo que no es lo que nosotros estamos pensando que va a ser. ¿Por qué? Porque la confusión va a tomar su auge y va a sacar aún, dice la Biblia, hasta los escogidos. ¿Por qué? Porque el enemigo en este tiempo está peleando con grande ira, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Está peleando en contra de la verdad para que nos confundamos. ¿Será verdad que sí puede realmente existir el tercer sexo? Ay, es que ya no sé si sí o si no. ¿Por qué razón? Porque hay confusión. ¿Pero qué tiene? Son personas como nosotros.
no le hacen mal a nadie, son muy productivos, son muy inteligentes, son muy capaces. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia? ¿Sabía que hay muchas personas ya los están catalogando por las capacidades que tienen y dejando a un lado lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña? ¿Por qué? Porque la confusión va a ser el arma más letal que el enemigo va a utilizar en el último tiempo. Ya lo logró en el pasado, confundir a muchos. Lo logró en los tiempos de Noé, logró que muchas personas no creyeran en Noé. En el tiempo pasado ya muchos fueron confundidos y no pudieron alcanzar lo que Dios les estaba prometiendo. ¿Por qué? Porque la confusión llegó a ellos, la soberbia, la falta de entendimiento, la falta de capacidad. ¿Por qué razón existe todo esto en el hombre? Porque no se relaciona con Dios. El hombre no quiere relacionarse con Dios. Es más, hasta me atrevo a decir que muchos cristianos luchan, pero demasiado, para relacionarse con Dios. Cuando no leen la Biblia, cuando no oran, cuando no ayunan, cuando no tienen tiempo especial con Dios, entonces es cuando comienza la confusión a entrar a nosotros. ¿Por qué? Porque comenzamos a alejarnos de los principios de la palabra de Dios, y la confusión va a entrar a nosotros y nos va a hacer creer que no existe ese reino que Él nos ha prometido. Nos va a hacer creer que el reino de los cielos no es verdadero, no es real, es una mentira, es una falacia, es una fantasía. No creas en eso, disfruta la vida, disfrútala mientras estés en esta tierra. ¿Por qué? Porque la confusión está comenzando a tomar el control de las mentes, de los corazones. Pero donde hay hijos de Dios, la confusión sale fuera, porque entendemos que el reino de los cielos es real, es verdadero, nos pertenece, porque hemos creído en Él y estamos luchando para poder alcanzarlo. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y nosotros estamos en la perseverancia. No queremos quedarnos atorados, queremos continuar, queremos seguir. Ya Cristo viene, nos queda muy poco tiempo en esta tierra. Vamos a echarle ganas, Cristo ya viene. No vamos a desalentarnos, no vamos a dejarnos dominar, no vamos a dejar que la confusión entre a nosotros, porque tenemos a Cristo en nuestros corazones y Él va con nosotros como poderoso gigante. Tenemos todas las de ganar por Jesús. El hombre en este tiempo está confundido, no sabe cómo agradar a Dios. No sabe cómo agradar a Dios. Y como tiene dentro de su vida la intención y sabe que es espiritual y que necesita adorar algo, pues el hombre en su confusión va, corta un palo, corta un leño en el cerro, hace una figura y se hinca en él. Por la necesidad que tiene de adoración. Por la necesidad que tiene de adorar. Pero como no sabe, por la confusión que hay en él, se pone a adorar lo primero que se le ponga enfrente. O hace un mono de yeso, de barro, de metal, de lo que sea, y se pone a adorarlo. ¿Por qué? Por la necesidad que hay dentro de su vida. Nosotros tenemos dentro de nosotros la necesidad de buscar algo. Por eso muchos dicen, ya hay algo dentro de mí que me incita a buscar, que me incita a adorar. Y por eso es que surgen este tipo de ideologías que vienen y precisamente utilizando la confusión que existe en el hombre, y les plantan una religión en sus mentes y sus corazones. Pues cree en Buda. Mira, este gordito es así, así, así. Como la necesidad de adorar existe, creen inmediatamente a lo que el hombre les presenta, no buscando la verdad, no buscando lo que la Biblia dice. Por eso es que el hombre está confundido y necesita el hombre entender cómo se debe de agradar a Dios. No es como nosotros creemos. No es levantando nuestra propia religión o nuestro propio sistema o nuestro propio altar de adoración, sino que es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Es a través de la Biblia que nosotros podemos encontrar la fórmula para relacionarnos con Dios.
No es de otra forma, no es como lo han dicho las religiones, porque las religiones no llevan a ningún lado. Lo único que nos da salvación y vida eterna es cuando nosotros nos atrevemos a creer en lo que la Biblia, en lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia dice que es por fe y no por vista. Estamos dentro de un ambiente de fe donde estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, buscando ese tipo de relación con Dios, lo espiritual a lo espiritual, porque la Biblia es espiritual. Y la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, porque así es necesario que nosotros le adoremos. Y aunque no lo vemos, le amamos. Y aunque no hemos tocado, no sabemos cómo es Él, sabemos que existe, porque la Biblia lo dice. Ahora, no necesitamos verlo para creer en Él. Simplemente dice la Biblia que todo lo creado nos dice que hay alguien que ordenó perfectamente esta creación, y que detrás de esta creación existe un ser celestial, poderoso, grande, que no podemos ver, pero que sabemos que crió todas las cosas. Ese es el Dios al que nosotros le hemos creído, al Dios que crió los cielos y la tierra, el que nos crió a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso nos hemos convertido en ovejas de su prado, y le amamos y creemos en Él, y estamos esperando su venida, y creemos en el arrebatamiento de la iglesia, y creemos que Él va a transformar nuestros cuerpos para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Sí, Señor, todo eso lo va a hacer Dios. ¿Qué importa si lo cree o no lo cree el hombre? Cristo va a hacer eso con aquellos que le aman y están esperando pacientemente su venida. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios. Relacionarnos con Dios significa poner a funcionar, poner a actuar, poner a caminar la fe. Comenzar a caminar por fe. Ya no camines por vista, ya no camines por lo que sientes. Si te guías por lo que sientes, estás perdido. No vas a poder hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios se necesitan convicciones espirituales. Se necesita ser un hombre de fe. Se necesita caminar por fe. Tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que dar cada día esos pasos de fe que nos van acercando más y más a las promesas que Él nos hizo. En esta noche solamente les di una introducción, pero vamos a seguir adelante. Vamos a seguir hablando de esto, porque yo sé que vamos a aprender mucho y vamos a aprender a entender el principio de lo que estamos viendo. Ya sabemos que es un ciclo que se repite. Ya entendimos que Babilonia está relacionado con la confusión, con la hechicería, con la idolatría, con la rebelión contra Dios. Y eso es precisamente lo que nos vamos a empeñar a aprender, pero sus oraciones van a ser muy importantes. Pónganse de pie en esta noche. Vamos a pedirle a Dios que nos dé visión, que nos dé entendimiento para poder hacer su voluntad. La voluntad de Dios no se hace simplemente porque quiero hacerlo, sino que la voluntad de Dios se hace cuando nos relacionamos con Él. Cuando te relacionas con Él todos los días, no te imaginas las cosas tan grandes y maravillosas que Dios va a hacer y puede hacer en tu vida y en tu corazón.